Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Alejandra y don Mariano. Bienvenidos a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Vengo a pedir divorcio y quiero volver a vivir en mi departamento. Ya. ¿Casada hace cuánto? ¿Cuándo contrajo matrimonio? En la fecha no me acuerdo. ¿Año? Tampoco. Es que yo... ¿No se acuerda cuándo se casó? Sé que fue un agosto. Agosto del 91. Pues. Agosto. Ya. ¿Y se separó de hecho cuándo? Llevamos como 14 años más o menos separados. ¿Tampoco se acuerda 13 cuándo? años. No, es que yo bloqueé todo lo que tenía con él. Junio del 2005. Se lo sabe porque lo leyó. Lo que sea, se lo sabe. Sí. Que es el dato que necesito. ¿Hijos? Dos. ¿De qué edad? 28, 21. ¿El de 21 está estudiando? No, vive conmigo en el hogar, en el departamento. ¿Usted vive con los dos hijos? No, mi hija vivía con los dos, Ya. pero mi hija a los 21, claro, 21 se fue a vivir con la mamá. 21, 28. Ya, o sea, fue usted el que se quedó en el año 2005 con sus dos hijos. Yo me quedé con mis dos hijos cuando mi hijo tenía 4 años y mi hija tenía 10. ¿Y por qué? Es Porque poco la común. mamá se fue, hizo abandono de hogar con su amante. Pero él también me maltrataba, él me pegaba. Y yo no me fui porque, en esa instancia yo no me fui con mi amante. ¿Sí era juez? Primero él me golpeaba, me pegó varias veces, me dejó mi cara morada. Y yo conocí a una persona que en ese entonces yo estaba como vulnerable y me sentí querida. ¿Sí era juez? Ahí tengo un documento donde acredita quién es la persona con la que se fue, con la que vivió y... Sí, a ver, cuando yo lo conocí no era drogadicto. Después se puso drogadicto y lo dejé por lo No, mismo. yo no estoy diciendo eso. Ah, bueno, pero tenéis papeles ahí. ¿Cómo dice que tenéis papeles de él? A veces, yo creo que la gente de su casa también se da cuenta que sigue en el programa. Mm. No necesito preguntar nada Para que y se delatan Sí. solos. Mm. Usted dijo, no me fui con un amante. Cuando el caballero empezó a describir quién era la persona, y solo anunció el papel, usted dio hasta el nombre del Pero caballero. es que no era un amante, él también tuvo... Bueno, lo que fuera, y da lo mismo si él tuvo o no tuvo. Lo que sí es evidente es que usted negó un hecho que después terminó reconociendo. Mm. Así que se fue con don... ¿Y por qué dejó a sus hijos? Por los maltratos. ¿Cómo? Yo hice mal. ¿Dejó a sus hijos con un maltratador? Sí. Eso yo lo tengo más que claro. Yo sé que en mi minuto yo pensé, yo dije, si él me maltrataba a mí, ¿por qué no iba a maltratar a mis hijos? ¿Y cuando se dio cuenta los fue a buscar? No. Ah. No, que yo me fui a trabajar puerta adentro. Y los hijos parece que vivieron con el caballero todo el tiempo hasta hace poco. Siempre han recibido maltrato de parte de él. Siempre. ¿Sí? Siempre. ¿O no? No, ¿Cómo tratáis a la... Ahora, ¿cómo los tratáis? ¿Los vive echando? A mi hijo lo vive echando del departamento. mentira, eso es mentira. Sí, es doctora. verdad. No, eso es mentira. Mi hijo vive de los 4 años conmigo. Pero a los 13 años... lo vives ¿Puedo hablar? echando. Doctora, ¿puedo hablar? Sí. A los 13 años, mi hijo se fue a vivir con ella porque ella le prometió el mundo. No, mentira. Se fueron a vivir los dos con ella y mi hijo regresó a mi casa. No. Sí, doctora. No. Se fue a vivir a mi casa, que sea, vivía conmigo y cuando ella lo fue a buscar, que apareció después de tanto tiempo, No. de que apareció, ella ¿Cuánto tiempo estuvo sin aparecer? Está mintiendo. ella se fue, mire, mi hijo tenía como 13 años, no recuerdo el año, y se fue a vivir a Maipú, cerca de donde vivo yo, digamos, como unas 3 cuadras, de esas cuadras largas, digamos. Y resulta que se lo llevó a vivir para allá. No fui una madre... Y mi hijo se fue del todo para allá, se llevó su cama, todo. Pero él regresaba, se venía el día miércoles, el día jueves a la casa y se quedaba jueves, viernes, sábado y el domingo recién se iba donde la mamá. Ya, a ver, espere. La señora se va de la casa cuando el niño tiene 4 años. Sí. A los 13 años se lo lleva a vivir por un tiempo con ella. En esos 9 años que pasaron, desde los 4 a los 13, ¿apareció, hubo relación entre madre e hijo o No, apareció? no. O sea, estuvo 9 años desaparecida. Mentira.
excepto que después de ahí de las notificaciones que yo puse en la constancia en Carabineros, después de la última, apareció como a los 3 meses, que fue un día miércoles a la casa, lloviendo, y le abre la puerta a mi hija, donde mi hija se sorprende, No, y mentira. ve a la mamá, y ahí llegó ella. O sea, un año después, más o menos. Más o menos. Ya. Y yo la Mentira. dejo entrar, ella se queda en la casa. Yo siempre he sido consciente de todo lo que estaba pasando, pero yo le dije, damos la vuelta a la página y esto aquí seguimos continuando. Llegó el día miércoles y el día viernes ya no estaba, se había ido de nuevo y de ahí nos la volvimos a ver después. Ya, o sea, Hasta los 13 se años. fue el año 2005, al año aparece y después desaparece por 8 años más. Claro, ¿Y exactamente. por qué? ¿Dónde No, se fue? mentira. No, él está mintiendo. No, yo no. Está mintiendo. Mi hija del minuto que yo... A ver, yo ahora tengo una pareja que es un 7. Es un 7 con mi hija, con mi nieta, conmigo, con mi hijo también es un 7. Yo me acuerdo que él me llama por teléfono y me dice, Alejandra, me dice, ¿tú quieres volver a la casa con tus hijos? Yo le dije, sí, voy a volver a mi casa, porque él se fue con una pareja que tenía. ¿Ya? Yo volví a la casa en esa instancia y él regresó parece que a los 2 meses, 3 meses él regresó, porque convenció a mi hijo, al más chico. Yo le dije, no, pero le dije, tu papá entra, yo salgo, pero esta vez no salgo sola, yo salgo con ustedes dos. Y ahí yo me fui, ahí por la edad que dice él, yo me lo llevé. Sí, pero ahí habían pasado 9 años ya. Pero no, yo siempre los vi, mi hija pues... Pero mira No, el está enredo que me hizo, se enredó entera con la No, explicación que que me dio. él está Señora, mintiendo. puede que sí, puede que le esté mintiendo, pero usted en la explicación que me dio se enredó entera. Usted reconoció hace un rato que su hijo vivió con usted cuando tenía 13 años. Y usted me está contando que al poco tiempo usted volvió a la casa cuando se fue, y usted cuando se fue usted, su hijo tenía 4. Cuando yo me fui, hay 9 años que usted hizo desaparecer en un segundo. Cuando yo me fui, mi hijo tenía 4 años. Sí, Él no pues me se fue. dejaba verlo, ya, por Yo lo que dice no él. estoy entrando en el detalle de las cosas de que sean verdad o no sean verdad. Solo estoy diciendo que su explicación, la que usted me da a mí, carece. No, pero él está mintiendo. Si él sabe que está mintiendo. Puede que sí. Lo que estoy diciendo es que los datos que usted Pero entrega es que son fecha, incoherentes. es que sabe que por fecha yo no me quiero acordar nada de él, nada. Conveniente, pues. No. Es que sabe Súper por qué conveniente. él me hizo, él me maltrataba. Súper conveniente. Por eso yo no tengo relación con él. A lo que a mí me parece sospechoso, y mi querida abogada, es que 1, usted me cambie de tema. 2, no coincidan las fechas. 3, dice no acordarse de nada y de repente cuando quiere se acuerda de todo. Sospechoso. No, bueno. Doctora, además de eso, ella nunca me pagó una pensión económica por los niños o les mandó plata. Eso nunca lo hizo. ¿Perdón? Nunca dio una pensión económica a ella. Sí le di plata. No, mentira. ¿Usted nunca. demandó pensión de alimentos? Nada. ¿Por qué? Ella no le mandó nunca nada. Sí, ¿Por les qué di no plata. demandó pensión de alimentos? Mire, Ok. cuando fui a hacer la demanda, que también fui a una corporación, ¿Ya? que me dijeron que yo tenía que tener la tutela de los niños primero que nada para yo poderla Y la demandar. tenía, pues, caballero, si usted estaba Ah. cuidando a los niños. Eso le expliqué allá, pero me dijeron que no era suficiente. ¿Mm? No corresponde, y se lo digo a los padres, y tengo la obligación de decirlo a las mujeres, porque eso es igualdad. No corresponde que la pensión de alimentos se entregue a niños menores de edad. Se les entrega a la persona que los está cuidando, sea la madre o el padre. En este caso se quedaron con el padre, era él ¿Sabe por quien qué debía le pasa? recibir. Y además Pero, yo le pasaba plata a mi hija, ¿sabe No por qué? merita explicación, son menores de edad y punto. Se entrega a los padres o a las madres. Así como los padres tampoco deben entregarle la pensión de alimentos Él me a los abría la niños. puerta cuando yo le pasaba plata, pues la única manera No, que me mentira. dejaba ver a los niños cuando yo le pasaba Ese plata. es otro argumento que no tiene nada que ver con lo que le estoy explicando. Hablo del departamento. Estoy viendo acá la escritura. sí, el departamento fui yo el que lo saqué, pero yo fui el que lo pagué y quedó al nombre de ella. Yo pagué a su totalidad eso. ¿Y ustedes estaban casados en sociedad conyugal o separación de bienes? Conyugal. Igual. ¿Y por qué entonces pide la restitución del departamento, señora? No, lo que a mí lo que resulta acá, pues. Yo No el lo divorcio entiendo. lo quiero. El departamento, si él quiere que se lo deje para él si quiere. Doctora, Total, él sabe que todo lo que está diciendo aquí es mentira. Él sabe. ¿Qué opina usted del departamento, caballero? ¿Qué espera? mire, yo por compensación Mis hijos económica, sufren. digamos, de cuando yo me crié, yo crié a los niños, me tuve que salir de una buena pega, que en ese tiempo yo trabajaba. Tu hijo ahora sí que no te va a querer ver.
Y yo creo que Por por lo eso mentirosos que son. me corresponde, digamos, por haber Sí. criado a los niños, el departamento. Mentiroso. Ahora, si yo traía a mi hijo de testigo, traía un audio de más que lo iba a echar del departamento. Pues. No, mentira, doctora. no. Eso nunca ha pasado. Durante no. todo este año que No yo le estaba escondí ahí la conmigo, comida. mi hijo Pero trabaja, doctora, Hace poco no le pegaste con un fierro. mi hijo trabaja ¿Ah? y yo todavía lo sigo manteniendo a él. No mintáis. Porque él no da ningún peso en la casa porque No, aquí no la mamá mintáis. le dice Hasta a él la que a polola mí se no la me tiene trata que mal. dar ningún peso. ¿No está trabajando su hijo? Sí, o sea, perdón, ¿no está estudiando su hijo de 21? No, pero va a estudiar ahora. No, en este momento no, pero está trabajando y va a seguir estudiando, dice. ¿Qué puede ser nuestra psicóloga Pamela Lagos? Para el acuerdo de divorcio, para que lo vayan pensando, la ley obliga a fijar pensión de alimentos hasta los 21 años obligatorio y de los 21 a los 28 si es que el hijo está estudiando. Y la pensión de alimentos la paga el padre, o sea, el padre que no vive con el hijo en favor del padre que tiene el cuidado del hijo. O sea, si el hijo de 21 años vive con usted, para el acuerdo de divorcio usted está obligada a fijar una pensión de alimentos en favor de su hijo. Pamela, tú pudiste conversar. Hay fechas, historias, cosas que no concuerdan en la señora. No estoy diciendo que el caballero sea un santo, ni que todo lo que diga sea verdad, pero hay más evidencia de poco concreto o de no estar ceñido a la realidad por acá que por acá. El relato es bien vago, sobre todo cuando ella trata de dar razones para la separación, cuando trata de hablar de la violencia intrafamiliar que ella argumenta. Tampoco hay un correlato que nos pueda dar indicios de veracidad. No lo sabemos. Estoy diciendo que no sea así. Solo estoy diciendo que el relato es vago, es sin detalle y además hay mucha mezcla entre lo que habló conmigo y lo que está diciendo acá. Cuando la señora Alejandra habló conmigo, me dijo que efectivamente se había ido porque tenía otra pareja y que estuvo alrededor de 6 meses sin ver a sus hijos en esa época. Lo que llama la atención, porque es algo que puede llegar a suceder, lo que llama la atención es cómo ella lo verbaliza. Y ella dice, pero fue súper poquito rato, unos 6 meses. Cuando tenemos un niño de 4 años... Para una mamá es un mundo. Para una mamá, 6 meses puede llegar a ser muchísimo tiempo. Pero su verbalización fue poquito y lo minimiza muchísimo. Por eso hay que ir rearmando el relato acá y reconstruyendo esta historia. Al parecer, lo que pasó, si juntamos los dos relatos, que efectivamente ella se va, pasa muchos meses sin ver a los niños. Sin embargo, ella después empieza a verlos los fines de semana. Y ahí es donde ella dice que no, que ella volvió y estuvo presente porque efectivamente había fines de semana en donde los iba a ver. No obstante, los niños no vuelven a vivir con ella hasta este episodio que ellos hablan de los 13 años, en donde el hijo al parecer tampoco estuvo mucho tiempo. Hoy en día el hijo menor sigue viviendo con el papá, tiene contacto con la mamá y la hija vive con ella. Y lo más impresionante acá, a ver, cuando hay hijos que han sido muy invisibilizados por los padres, cuando lo han pasado muy mal, cuando tienen que ir buscando cariño de un lado a otro, incluso cuando son adultos tienden a alinearse con los padres. Hay un audio de la hija de ellos dos. Y en ese audio ella habla muy mal de su papá. Sin embargo, tampoco podemos asegurar la veracidad porque ella vive con la señora Alejandra hoy en día. La señora Alejandra se hace cargo de su nieto económicamente. Estamos hablando de 2 hijos que al parecer han aprendido a buscar quien los resguarde con el tiempo. Y esa hija que hoy habla mal del padre en este audio, vivió con el padre hasta hace poco, ¿no? Vivió con el padre hasta hace poco. Es la de 28 años, ¿cierto? O sea, por lo menos hasta los 26 años, 25 no, vivió años. hasta los 21, porque ella quería un espacio igual. Ya, por lo que sea, pero vivió con usted hasta los 21. Más o menos, sí. Teniendo una mamá que vivía relativamente cerca de más. Por eso que digo que hay ciertos patrones en los relatos donde uno puede decir, a ver, acá hay una suerte de alineación con alguno de los dos. Y esa alineación tiene que ver con que los hijos, por lo general, tenemos la capacidad, sobre todo a los 28 años, de empezar a integrar en algo a los papás. De decir, mira, yo lo quiero, tiene esto malo, hizo esto mal, pero también hizo esto bueno. Acá no hay nada de eso. Y eso es lo que hace que a mí me preocupe mucho el estado de estos 2 jóvenes hoy en día, porque probablemente se las están arreglando para lograr tener un poquito de la contención o de la preocupación que no han tenido y que han tenido que aprender a ganársela. O sea, poniéndolo en términos más simples, quizás, una joven de 28 años
que siente que hoy está viviendo bajo el alero de su madre y bajo los cuidados o ayuda de la madre, difícilmente va a estar dispuesta a ser imparcial en esta situación o a prestar un buen testimonio en contra de quien aparentemente o pareciera ser el enemigo de la única persona que lo está ayudando. Absolutamente. Y la clave en eso está en que no hay nada bueno. ¿Qué es la parte chistosa? Es que está mintiendo él. No estamos hablando de él. No, de lo que está... Bueno. ¡Qué terrible! No se lo digo como abogada. Es que ellos se llevan mal, pues. Yo no estoy hablando como abogada. Conmigo también se lleva mal. Si yo no estoy diciendo si él se lleve bien o mal, a mí me parece terrible. Y se lo digo como mamá. Sí. Que mientras nosotros estamos hablando con la Pamela de cuál es la situación de su hija, no del caballero, de su hija, no te le dé risa. Si fuera Pamela que estuviera hablando de la situación de mi hija, me preocuparía, a lo menos. A lo menos. ¿Usted no vive con él hace 15 años? ¿Cuánto? ¿20 años? Da lo mismo lo que sea él. Bien o mal, da lo mismo. Pero con su hija está viviendo y es su hija. Sí, la quiero. La amo a mi hija. No fue lo que demostró en este minuto. No, sí la quiero. Porque mientras Pamela hablaba de la situación de la alineación de los hijos, que es bastante común por lo demás, que hemos hablado en extenso en este programa, usted estaba muerta en la risa. No me estaba riendo. Le acabo de preguntar por qué se reía. ¿Y usted me explicó? A lo mejor nervio, a lo mejor un... No, señora, y me explicó por qué se reía. Usted tiene la costumbre de cambiar la versión, los dichos de acuerdo según lo va acomodando, casi como un camaleón. Pero resulta que los demás no somos tan camaleónicos como usted. A lo mejor deben ser los nervios. Hace un rato le pregunté y me dio otra respuesta. Cuando recién le pregunté de qué se reía, me dio otra respuesta. No tengo mala memoria. Pescó las cosas que le compré y que lo botó. Porque yo lo pillé en plena acción que quería andar con una prima mía. Es que me conformo. Estoy pagando todas las consecuencias. Lo que yo voy a decir, yo tengo hecho y tengo con prueba. Es un WhatsApp suyo y dice, es que me conformo. Estoy pagando todas las consecuencias. Bienvenidos, muy buen martes para todos. Ya estamos viendo el programa y vamos a seguir en ratitos con ese caso que están mirando. Pero antes tengo que darle un consejo. El hogar es la primera escuela. Para esto, Cecilia y Cristian adaptaron los espacios de su hogar para favorecer el aprendizaje de su querida Monse. Isi quiso ser parte de este proceso a través de terapia de hogar, ampliando sus espacios para generar un dormitorio adaptado para el desarrollo de la reina del hogar. Porque cuando un hogar se renueva, también lo hacen quienes viven en él. Descubre más en www.isi.cl. Y estábamos viendo el caso de Alejandra y Mariano. Ella venía aquí por un divorcio, quería divorciarse y nada más y repartir las cosas. Sin embargo, él no estaba dispuesto a hacer concesiones económicas porque había una historia que justificaba su posición. Sigamos viendo. Que siente que hoy está viviendo bajo el alero de su madre y bajo los cuidados o ayuda de la madre, difícilmente va a estar dispuesta a ser imparcial en esta situación o a prestar un buen testimonio en contra de quien aparentemente o pareciera ser el enemigo de la única persona que lo está ayudando. Absolutamente. Y la clave en eso está en que no hay nada bueno. ¿Qué es la parte chistosa? Es que está mintiendo él. No estamos hablando de él. No, de lo que está... Bueno. ¡Qué terrible! No se lo digo como es que ellos se llevan mal, pues. Yo no estoy hablando como abogada. Conmigo también se llevan mal. Si yo no estoy diciendo si él se lleve bien o mal, a mí me parece terrible. Y se lo digo como mamá. Sí. Que mientras nosotros estamos hablando con la Pamela de cuál es la situación de su hija, no del caballero, de su hija, no te le dé risa. Si fuera Pamela que estuviera hablando de la situación de mi hija, me preocuparía, a lo menos. A lo menos. ¿Usted no vive con él hace 15 años? ¿Cuánto? ¿20 años? Da lo mismo lo que sea él. Bien o mal, da lo mismo. Pero con su hija está viviendo y es su hija. Sí, la quiero. La amo a mi hija. No fue lo que demostró en este minuto. No, sí la quiero. Porque mientras Pamela hablaba de la situación de la alineación de los hijos, que es bastante común por lo demás, que hemos hablado en extenso en este programa, usted estaba muerta en la risa.
No me estaba riendo. Le acabo de preguntar por qué se reía. ¿Y usted me A lo explicó? mejor nervio, a lo mejor un... No, señora, y me explicó por qué se reía. Usted tiene la costumbre de cambiar la versión, los dichos de acuerdo según lo va acomodando, casi como un camaleón. Pero resulta que los demás no somos tan camaleónicos como usted. A lo mejor deben ser los nervios. Hace un rato le pregunté y me dio otra respuesta. Cuando recién le pregunté de qué se reía, me dio otra respuesta. No tengo mala memoria. Bueno, volviendo al tema. Hay otro hijo de 21 que aún vive con el padre, que también puede, y en esto es importante que el caballero ponga atención, porque también puede caer en la misma situación que la niña. O sea, si la joven de 28 está tratando de alinearse con uno de los padres para sentir un poco de contención, es probable que el hijo también pueda hacer lo mismo. Es probable, pero acá hay cierto matiz que nos hace pensar no de una mejor relación, pero sí una relación más real. Me explico. Don Mariano reconoce que tiene problemas con su hijo, que a ratos se llevan regio y que a ratos se llevan mal, que su hijo se enoja cuando él lo controla y que después anda de buenas un rato y a ratos se le pasa. Eso habla de una relación normal, en donde podemos ver que hay altos y bajos, que a veces se llevan bien, que a veces se llevan mal, pero habla de una persona que está pudiendo ver a su hijo, que está pudiendo ver la realidad, porque la realidad es así. Nada es tan bueno y tan malo. Sí, lo ve como una integridad. Exacto. Porque tú nos has enseñado que no es muy maduro decir mi hijo es malo, 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 o decir es bueno, 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 porque nadie es un extremo o el otro. Las personas tenemos matices. Poder integrar al otro y la capacidad de madurez te lleva a poder ver que hay cosas buenas y malas en todo. Y cuando alguien se me vuelve completamente malo o completamente bueno, habla de que lo estoy viendo de manera parcial, no lo estoy viendo por completo. Y a los hijos hay que verlos como son en realidad. Y uno como padre también tiene que verse como es en realidad. Y don Mariano reconoce que él es enojón, que tiende a sobrecontrolar al hijo y que chocan constantemente. Una relación O sea, hay indicios de una relación más normal en más ese punto. común. ¿Y por qué se habrá quebrado la relación con la hija? ¿Tiene que ver con esto de querer vivir con la madre o habrá otra cosa? Lo que pasa es que en la casa, cuando mis hijos estaban conmigo, había un orden, había un respeto, había una disciplina. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando ellos empezaron, después a los 13 años, como le dije delante, cuando se fueron a vivir con ella, que mi hijo no duró ni 6 meses allá con ella y se volvió a la casa, mi hija no quiso volver porque sabía que en la casa las reglas iban a seguir igual. ¿Ya? Y ahí se quedó en la casa de ella, que incluso ella permitía al pololo ingresar a la casa, donde ahí mi hija se embarazó. ¿Entiendes? Porque ni siquiera cuando estuvo conmigo yo le permitía eso. ¿Entiendes? Y de ahí que se puso a vivir con la mamá y de ahí que, no sé, no puedo decir si la mamá los puso en contra mía a los dos, porque mi hijo hace una semana atrás fue a la casa de ella, tuvo como 3 o 4 días allá y cuando volvió mi hijo no era el mismo de cuando él está siempre conmigo. Llega diferente, llega con otro estado de ánimo, enojón, mañoso. Ese es un gran tema, Pamela, porque cuando los padres podemos terminar muy distanciados, muy enojados e incluso odiándonos, no soportándonos. Pero los hijos jamás van a poder elegir entre un papá y una mamá. Es muy difícil. Y pedirles hacerlo es casi un pecado. Cuando son padres relativamente normales. O sea, si hay un padre que desaparezca o una madre que sea una aberrante, obviamente estamos hablando de casos extremos, pero en la normalidad, en el caso promedio, que ninguno es tan bueno ni tan malo, que es una pareja normal. Y eso es lo que provoca finalmente esto de que los niños traten, cuando dos padres no son incapaces de llevarse bien en pos de sus hijos, va provocando que los niños vayan pasando de bando en bando, ¿no? Sí, aparece una actitud casi que falseada, se podría decir, en donde ellos aprenden que para que me quieran tengo que odiar al otro. Entonces, cuando estoy con uno, me cae mal cuando estoy con el papá, me cae mal la mamá, cuando estoy con la mamá, me cae mal el papá, y empiezan ese juego buscando contención, buscando que los quieran, buscando atención. Él no sabe por qué mi hijo está ahora así. Mi hijo terminó con su polola, por eso que él está triste. No es porque yo le haya dicho alguna cosa, nada. Esas son las cosas que como padre uno debiera comunicarse, comentarse. Él está triste por y eso, hablarse. porque terminó con su polola. Por eso, está triste. Pero no es porque yo le haya dicho algo de él. Probablemente.
igual es bueno que tomen conciencia de lo que está diciendo Pamela, porque es sumamente importante. Y porque es generalmente una de las situaciones bastante típicas entre los padres separados con hijos en común. Sobre todo en este caso, fueron niños que por muchos años no fueron vistos, que pasaron del papá a la mamá, de la mamá al papá sin ninguna estabilidad, por lo que ellos mismos van contando. O sea, ustedes tomaban la decisión. ¿Te quieres venir con los niños? Ya, bueno, ya. Ahora vuelvo yo. Bueno, acá no estoy diciendo que los niños tengan que tomar la decisión. Estoy diciendo que necesitan una estabilidad. Yo por eso digo. Saber con quién van a estar, saber cómo van a ser las reglas, cómo los van a cuidar. Ellos crecieron en una inestabilidad y eso hace que hoy en día lo más probable es que sigan igual de inestables buscando algo de contención de ustedes. Perfecto. Gracias, Pamela. Estimados, esta propiedad fue adquirida durante la vigencia del matrimonio que ustedes contrajeron bajo el régimen de sociedad conyugal. Hay una mención al artículo 150 del Código Civil, más bien no al artículo 150 del Código Civil, sino que a ciertas normas que tienen que ver con considerar a la mujer que firma este contrato como separada de bienes para la firma de este contrato. Y en eso nuestra doctrina no es uniforme. O sea, hay parte de la doctrina que piensa que se refiere solo a la posibilidad de comprar e hipotecar la propiedad, pero no se considera un bien propio. Por lo tanto, sería un bien de la sociedad conyugal. Como hay otra doctrina que opina que sería extensible al artículo o sería aplicable al artículo 150 del Código Civil, considerándose un bien propio. Puede haber una seria y larga discusión en tribunales al respecto, si es que alguno de ustedes no está de acuerdo con lo que quiere o no hay acuerdo entre ustedes con lo que quieren hacer con esta propiedad. Usted señaló hace un rato que ofreció dejarle la casa al caballero o cederle los derechos al caballero si que usted tuviera algún derecho. ¿Eso lo mantiene o fue solo un arrebato? Pescó las cosas que le compré y que lo botó. Porque yo lo pillé en plena acción que quería andar con una prima. Es que me conformo. Estoy pagando todas las consecuencias. Ofreció dejarle la casa al caballero o cederle los derechos al caballero si que usted tuviera algún derecho. ¿Eso lo mantiene o fue solo un arrebato? ¿O se van a quedar 50 y 50 con la casa? Yo creo que 50 y 50. 50 y 50, pero igual tiene que darme, ¿cuánto se llama esto? ¿Compensación económica? Una compensación económica. La compensación económica es el derecho que tiene cualquiera de los cónyuges por no haber podido trabajar o trabajar menos de lo que podía para dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. Y aquí quien cuidó a los hijos hasta la mayoría de edad fue el caballero, no usted. O sea, eres el que en él podríamos justificar el derecho a compensación económica. En usted en ningún caso, porque hasta los 4 años dejó... Ahora sí, doctora, si me deja el departamento, finalizamos el ¿cuánto se llama? La compensación económica. O sea, le puede dejar, si ella lo quisiera, a título de compensación económica el 50% que le corresponde a ella al departamento. Claro, 50%. ¿Qué opina usted? No sé. Usted es la que viene a pedir el divorcio. Sí. Y el caballero dice que para firmar el divorcio quiere compensación económica. Sí, pues y evalúa esa compensación económica en el 50% del departamento que ustedes tienen. Sí, pues, pero lo que pasa es que él mintió acá. Él mintió todo lo que él dijo. Y eso no afecta en nada de lo que estamos hablando. Y si él vive echando de la casa. No afecta en nada de lo que estamos hablando. Entonces no. Entonces no. Caballero, como usted no solicitó nada pierde. Seguirá casado. Independiente de eso, si usted demanda el divorcio unilateral en tribunales, ¿ya? El tribunal puede conocer y determinar el divorcio, puede acoger también su demanda de compensación económica que creo que tiene fundamento suficiente para poder sostener una buena defensa en tribunales. Y aunque la señora no quiera, se va a fijar igual, se va a establecer igual. No necesariamente en el 50% del departamento, pero sí se puede fijar en una suma de dinero o en un porcentaje de los derechos del departamento. Como usted no acepta acuerdo y no hay posibilidad de imponerlo, este caso llega.